Francia ha rendido homenaje a las víctimas del 13N con una impresionante exhibición de patriotismo. La capital francesa ha celebrado una ceremonia solemne presidida por François Hollande en un acto que ha comenzado y concluido, como no podía ser de otra manera, con la marsellesa. A ver si podemos escuchar la marsellesa. El presidente de la República, François Hollande, ha prometido destruir al ejército fanático que cometió estos crímenes. Francia pondrá todos los medios para destruir el ejército de fanáticos que han cometido este crimen y reaccionará sin descanso para proteger a su pueblo. Homenaje a la libertad, a los valores que representan la democracia, Occidente, empezando por un pequeño detalle, la música, esa música que no soportan los fanáticos terroristas islamistas y que hoy ha tenido un lugar especial en el corazón de París, en Francia. Vamos a ir allí y van a ver qué emoción y qué ejemplar la unidad de los franceses 2 semanas después de esa matanza, de esa masacre de París. En España, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esa unidad no solo no se consigue con ese pacto antiyihadista, que a algunos les parece muy difícil de suscribir porque se piden cosas tan complicadísimas como que se refuerce a la policía, a los jueces y a los fiscales. O, por ejemplo, ese pacto antiyihadista pide que se honre a las víctimas, o que se combata la radicalización, o que se busque el consenso. Eso es exactamente lo que se han negado a firmar el partido de Pablo Iglesias o el de Artur Menos, que, saben ustedes, hoy comienza su Black Friday de rebajas, ofreciéndole a la CUP, que tiene su reunión el domingo, esa asamblea del domingo, en la que le ofrece su presidencia a cambio de otras 3, ¿no? 1 por el precio de 4. Todo con tal de ser presidente de no se sabe qué. En fin, hay quien no puede caer más bajo y aquí, desde luego, los podemitas se van retratando y se les ve tristemente el plumero, porque han pasado más de 24 horas de ese vil asesinato del opositor Luis Manuel Díaz y siguen mostrándose incapaces de condenar el atentado a la democracia que sufrió hace 24 horas Venezuela. Escuchen cómo y vean cómo Lilian Tintori aseguran que quieren asesinarle a ella. Me quieren matar. El doble atentado que vivimos representa el Estado terrorista de Nicolás Maduro. Pues ahí tienen a la mujer de Leopoldo López, el opositor encarcelado ilegalmente con pruebas falsas. Asegura, y lo ha contado y lo van a ver aquí, cómo un avión de su caravana, eran 2 aviones, sufrió también un sabotaje después del cual se incendiaron los frenos. Y aquí estos defensores del régimen de Nicolás Maduro siguen sin condenar todo lo que está sucediendo en Venezuela, ese país que les ha patrocinado, que les ha regado con 4 millones de euros a sus fundaciones afines. En fin, eso sí, ya lo saben, se dedican a desacreditar a Albert Rivera, que ahora van a ver lo que ha dicho Albert Rivera en cuanto a esa insinuación malévola del señor Monedero diciendo que tomaba drogas, ¿no? Ha dicho Albert Rivera que él nunca jamás ha consumido drogas ni lo piensa hacer y además va a ir a los tribunales. Pero estos podemitas, algunos siguen a lo suyo y quieren ver cómo les gustan los coches oficiales a los que querían acabar la casta. Pues ayer, en rigurosa exclusiva de 3 de Televisión, Manuela Carmena, después de concluir un acto de los sin techo de Cáritas, por cierto, no es que fuera uno, sino 3 coches oficiales los que
esperaban a la señora alcaldesa pensando que no había cámaras y ella, ya lo han visto ustedes, daba ese rodeo para intentar evitar a los periodistas, para que no vieran que en realidad parece que iba a ir al metro, pero no, ahí la ven dando esquinazo al metro y dirigiéndose no a un coche oficial, 3 esperaban a la señora Carmena en otra acera, un poquito más lejos de la mirada de los periodistas, pero este aquí que un cámara, avezado cámara de 13 Televisión, vio esta jugada y así se la exponemos a ustedes. Lo vamos a comentar con toda la actualidad. No es, desde luego, poca, en una mañana intensísima en las que les voy a presentar ya al coronel Pedro Baños, que es coronel del Ejército de Tierra y además diplomado del Estado Mayor. Coronel Baños, bienvenido. Buenos días por estar aquí. Con esa última hora, Turquía ha anunciado que suspende las operaciones antiterroristas aéreas en Siria. ¿Cómo traducimos esto? ¿Qué significa? Pues evidentemente que no quiero un contronazo con Rusia, que tener en cuenta que Rusia actúa de una manera muy dinámica, muy decidida, muy firme y ahora mismo se estaba entrando en un juego muy peligroso. Turquía, por un lado, acababa de mandar 18 F-16 aviones de combate a la frontera, había mandado unidades acorazadas y mecanizadas y, por otro lado, Rusia había establecido un amplísimo dispositivo de defensa antiaérea, evidentemente encaminado hacia Turquía, no hacia el Estado Islámico, que no tiene medios aéreos. A 30 kilómetros de Turquía. Con los aviones, con los medios más avanzados de defensa antiaérea que existen en el mundo, los sistemas S-400, que también con los sistemas similares, los S-300, embarcados en su gran crucero Moscova, quiere decir que podíamos haber entrado en una dinámica muy peligrosa y lo que sí es cierto es que ha sido una victoria de Putin. Al final, en todo este conflicto, que ya había entrado también en la parte económica, con importantes sanciones por parte de Rusia contra Turquía. Victoria de Putin, pero de la que nos vamos a beneficiar todos porque significa que baja esta escalada de tensión, una marcha atrás en cierta manera sin lugar a dudas, puntual Isabel, de Turquía, sin lugar a dudas. Noticia. Lo que no nos beneficiaba a ninguno, bajo ningún concepto, teniendo en cuenta que Turquía es un miembro de la OTAN y por lo tanto un aliado, es desde luego entrar en una dinámica entre estos dos grandes países, en una dinámica violenta, en una dinámica de enfrentamiento que sin lugar a dudas repercutiría no solo en la seguridad de Europa, sino sobre todo en el desarrollo de las operaciones que estamos llevando ahora a cabo contra el Estado Islámico. Bueno, pues ya lo ven, importantísima noticia de alcance que nos afecta y de qué manera. Así que antes de presentar al resto de mis invitados esta mañana, Víctor Arribas, buenos días. España está ya en el exterior. Hay quien piensa, no, es que parece que no damos la cara, que no queremos luchar contra el Estado Islámico, contra los terroristas yihadistas, y resulta que estamos allí con más de 3.000 soldados que han estado solamente el año pasado, digo 3.000, fíjense, luchando en un año contra el yihadismo en el terreno. Víctor. Así es, Isabel, muy buenos días. Efectivamente, leyendo determinados medios, escuchando determinados medios de comunicación, parecería que España no se compromete en la lucha contra el terrorismo internacional porque no anuncia ya de inmediato, rápidamente, qué es lo que va a hacer en la respuesta al atentado, a los atentados de París. Pues mirando los datos, España sí que está y además cumple con sus compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo. Analicemos primero en qué lugares de África se encuentran tropas españolas, militares españolas, pisando el terreno en la lucha contra el terrorismo internacional. Lo vamos a ver en un mapa de África. En primer lugar, vamos a analizar el número de soldados que tiene nuestro país ahora mismo en la lucha contra el Estado Islámico, concretamente. Son en total 300, el triple de los que tiene Alemania, que está anunciando ahora ampliaciones de su apoyo a Francia. Como decías, en algún momento del año 2015 han sido más de 3.000 los soldados españoles que han participado en misiones contra el terrorismo internacional, en concreto contra el Estado Islámico. Alemania ha anunciado que va a incorporar 650 soldados a la lucha contra el Estado Islámico, pero este es un anuncio que ya realizó el pasado 15 de febrero, con lo cual no hay que relacionarlo con la situación después de los atentados de París. Y el Reino Unido ha anunciado, de manera vaga todavía, el envío de una fragata y el apoyo logístico de una base militar situada en Chipre para que Francia pueda apoyar sus operaciones contra el Estado Islámico. Vamos a ver ahora el mapa de África, el mapa en el que España tiene tropas luchando contra el terrorismo internacional. En todos estos países, que ven en total 5 países, en Mali, en Senegal,
Senegal, en Gabón, en la República Centroafricana y en Somalia. Concretamente en Mali, España es el segundo país en número de tropas en la misión europea. Pero veamos ahora cuál es el plano de detalle de lo que ocurre en Próximo Oriente, de lo que ocurre en ese avispero situado en las inmediaciones de Siria, que es el país auténticamente en conflicto porque allí está el Estado Islámico establecido. Pues ¿dónde está España? Nada menos que en Turquía, en Irak y en el Líbano, que no tiene relación esa misión directamente con el Estado Islámico, pero es sin duda una de las zonas foco del conflicto. En Irak, concretamente, tenemos un destacamento que forma unidades del ejército iraquí contra el Estado Islámico. Y en Turquía, nuestros soldados, 150 militares, están realizando una misión disuasoria y defensiva, protegiendo a la población de los posibles ataques con misiles del Estado Islámico. ¿Está o no está España en los lugares en los que se lucha contra el Estado Islámico? Pues ahí tienen la respuesta con esos datos y con esos gráficos que hoy les hemos querido mostrar. Hoy les vamos a plantear la siguiente pregunta en Más Claro Agua para promover su participación en el programa. ¿Quién prefiere que gobierne España? Si prefieren votar por Mariano Rajoy, 905-855-001. Si prefieren votar por Pedro Sánchez, 905-855-002. Y participen también en Twitter a través de nuestra cuenta @másclaro13tv con los siguientes hashtags: MCA Yihadismo, vamos a hablar de todas las novedades en relación a la lucha contra el terrorismo internacional; MCA Chavismo Criminal, después de la muerte del opositor y las amenazas de muerte a Lilian Tintori; y MCA Podemos Juego Sucio, para hablar, Isabel, de esos insultos y descalificaciones de Monedero. Ahora mismo vamos a ello, Víctor, y te esperamos aquí en la mesa. Quiero que vean ustedes qué emotivo, qué solemne el homenaje a las 130 víctimas mortales del 13N en París, toda Francia unida ante el terrorismo. Ahí estaban los familiares de las 130 personas asesinadas, sus familiares, pero también familiares de los 350 heridos, que siguen algunos de ellos en estado muy grave. Vamos a verlo con una canción maravillosa de Jacques Brel. Vamos a verlo. Pues ahí lo tienen, un homenaje que comenzaba con la Marsellesa y después se cerraba también con la Marsellesa entonada por todos y por todas las cantantes que han tenido un lugar estelar, porque precisamente el atentado, uno de los escenarios fue Bataclan, esa sala de fiestas donde había un concierto de rock, donde los europeos, los occidentales, disfrutamos con la música, esa música que señalaba Hollande, quieren destruir los terroristas islamistas. Así que voy a dar ya la bienvenida a la mesa a Martu Garrote. Gracias por estar aquí, gracias, Martu. Gracias también, Jordi Gordón. Bienvenido, Alfonso Rojo. Hola. Y Víctor, bienvenido también y enhorabuena por esos libros que estoy viendo. Toma. Ahí. A ver, al programa. No los puedo coger. Pesan un montón. Pesan aquí mucho, el cine negro y el cine negro 2. Víctor Arribas. Sí, el que sale nuevo es el segundo. Este es el primero es una reedición del anterior. Ah, bueno, pues interesantísimo para todos ustedes y enhorabuena. Ahora les digo que pesa, prepárense para hacer pesas. Sí. Oye, quiero pediros una opinión sobre este homenaje que se ha rendido en Francia. Coronel Baños, esta unidad que está mostrando Francia, esta marsellesa que se ha convertido casi en el himno mundial por la libertad, ¿es ejemplar? Absolutamente, es que precisamente es el mensaje que hay que mandar a los que cometen este tipo de atentados terroristas, no solamente a los que lo cometen, sino a los que dirigen a los que lo cometen.
Porque piense que las televisiones la están viendo también ellos, y este es el mensaje importantísimo de unidad, porque ante esta barbarie, desde luego, todas las fuerzas políticas, todo el pueblo tiene que estar unido. Ellos lo que les gustaría, lo que pretenderían es que precisamente hubiera división, que hubiera disparidad de criterios, que nos enfrentáramos entre nosotros mismos a la hora de adoptar las posturas, porque se les estaríamos dando el éxito. Porque, ¿qué se consigue con esa unidad? Ese mensaje, ¿por qué es bueno en la lucha contra estos terroristas? Muy sencillo. Lo que pretende el terrorismo es causar temor a las poblaciones para que las poblaciones sean las que fuercen a los decisores políticos a adoptar precisamente decisiones que a ellos les beneficien. Como puede ser en este caso, por ejemplo, abandonar el escenario sirio-iraquí, que ellos se sigan expandiendo y que lleguen a controlar la mayor cantidad de territorio posible. Y es precisamente la unidad lo que demuestra que no vamos a hacerles el juego, que no les vamos a garantizar el éxito y que al contrario vamos a combatirles. Es que incluso, coronel Baños, hemos visto esta misma semana un vídeo. Esta gente, estos terroristas son francamente buenos a la hora de difundir y en toda esa propaganda impresionante en medio mundo, además a través de redes sociales y de vídeos. Y concretamente en uno de esos vídeos se pedía al pueblo francés que tomara ejemplo de lo que pasó en España tras el 11M, que como la opinión pública acabó presionando a los gobernantes para que saliéramos de Irak. Eso se les decía: si consiguen ustedes esto, que se vayan de Siria, que deje de atacar Francia-Siria, entonces a lo mejor se les acaban los problemas, decían los terroristas. Claro. Como usted bien ha dicho, los que manejan los hilos del Estado Islámico son auténticos maestros y lo han demostrado no solamente en el campo táctico, también en el estratégico y por supuesto en el propagandístico, sin lugar a dudas. Y a ellos lo que les gustaría es que la sociedad francesa, en este caso, se pusiera de rodillas y dijera: han conseguido su objetivo, y para no llegar a tener la posibilidad de sufrir otro atentado terrorista en nuestro territorio, vamos a abandonar este escenario, les vamos a seguir dejando que se proliferen y se expandan, y es precisamente lo que no tenemos bajo ningún concepto que aceptar ni cometer ese error. Que es precisamente lo contrario a lo que ha dicho Hollande hace una hora en ese homenaje a las víctimas del terrorismo francesas, y no solo francesas, porque 17 países, ha dicho, son las víctimas han sido de otros 17 países, 3 españoles, les recuerdo, han muerto en estos atentados terroristas. Y precisamente lo que ha dicho el señor Hollande, el presidente Hollande, es: una horda de asesinos mató a 130 de los nuestros en nombre de una causa absurda y un Dios traicionado. Toda la nación está de luto y Francia hará todo lo posible para destruir al ejército fanático que ha cometido estos crímenes. Y además ha dicho que para ganar el combate contra el Daesh, que es el acrónimo en árabe del Estado Islámico, del ISIS, ha dicho: podemos contar con nuestros militares, nuestros policías, nuestros gendarmes, con nuestro Parlamento, para adoptar todas las medidas para defender al país y sobre todo a cada uno de los franceses. Es el mensaje contrario al que querían los terroristas. Precisamente, y le he faltado decir, no solamente con toda la estructura del Estado, sino con todo el pueblo, porque esto tiene que ser algo del pueblo unido, que desde luego decida erradicar de una vez por todas este mal que nos ha surgido y que desde luego nos afecta tanto a nuestra seguridad. Y desde luego el señor Hollande ha iniciado a lo largo de todos estos días, o ha culminado ya, una gira con los principales líderes mundiales para recabar el apoyo a esa asociación de países para luchar contra el terrorismo yihadista, que no sé si ha mejorado ya un poco más con esta noticia de la retirada de Turquía, si esta marcha atrás de Turquía nos acerca a una posible unión, que Rusia se enmarque dentro de esa coalición internacional para atacar a los terroristas. Dos cosas muy rápidamente, si me permite, Isabel. Lo primero, en este conflicto asimétrico estamos también inmersos en una guerra de la propaganda, en una guerra mediática, una guerra de las narrativas. Y esas narrativas que acaba, por ejemplo, de lanzar el presidente Hollande son las que destruyen las narrativas de los terroristas. Por otro lado, Rusia comparte con nosotros muchos intereses de seguridad. Rusia tiene un gravísimo problema con el islamismo radical en su propio territorio.
donde está creciendo enormemente, y recordemos ya los sucesos que ha habido, por ejemplo, de la línea férrea entre Moscú y San Petersburgo, donde hay un importante foco de radicalismo. No solamente estamos hablando del norte del Cáucaso, incluso de algunas otras provincias rusas. Con lo cual tenemos que comprender que esto es un problema transnacional, es un problema que nos afecta a todos y que todos, en este caso, tenemos que estar unidos para erradicarlo como sea de la faz de la tierra. Y lo que sí que sabemos hasta ahora es que hay una serie de peticiones a los países. Hemos visto que España tiene, por ejemplo, el triple de efectivos que Alemania, luchando sobre el terreno contra el terrorismo yihadista, pero hay una presión ambiental, y más que ambiental en España, para que el presidente del gobierno, que se encuentra en curso en esa campaña electoral, fije ya la posición en cuanto a cuántos efectivos tiene que mandar, si es que va a haber alguna iniciativa para enviar más soldados o apoyo logístico o bombas, como ha ofrecido, o como preguntaba ayer el propio Blair a la Cámara de los Comunes, que ha pedido el apoyo expreso para bombardear Siria. Veamos lo que ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre esta cuestión esta misma mañana. Evidentemente que se la vamos a prestar, si siempre se la hemos prestado. Nadie, y se lo digo con conocimiento de causa, nadie en la Unión Europea ha prestado, presta y sin duda seguirá prestando a Francia tanto ayuda en el ámbito de la Unión Europea como a España. Nadie. La colaboración bilateral que teníamos con Francia en lo que hace referencia a la lucha contra el terrorismo es sencillamente inmejorable. A partir de aquí, lo que tiene que hacer Francia, evidentemente, es concretarnos sus peticiones de ayuda. Bueno, pues quiero que vean cómo no esta unidad que sí que hemos visto aparentemente ayer en la lucha contra el terrorismo yihadista, esos 9 partidos, a lo mejor es una unidad, como yo llamo, de cartón piedra. Ahora me dais vuestra opinión, porque esta misma mañana Carmen Chacón, del Partido Socialista, exministra de Defensa, ha dicho clarísimamente, ha dicho ya no a los bombardeos, no es la solución, y el que fuera secretario general de la OTAN, Javier Solana, también del Partido Socialista, está poniéndole las pilas a Mariano Rajoy y dice que tiene que decir ya qué es lo que vamos a hacer. Claro, a lo mejor será porque están en campaña electoral. Vamos a verles. Los bombardeos no son la solución, nunca hay una solución solo militar. Necesitamos a corto, a medio y a largo plazo un plan político para estabilizar la zona. Aprendamos de Irak. Es importante que haya una decisión tomada, también por respeto a los franceses. Yo creo que a los franceses hay que decirles sí o no, estamos dispuestos a cooperar, o realmente nosotros nos vamos a aislar de este problema que nos ocupa. O sea que esta unidad de todos en el terrorismo, contra el terrorismo yihadista, no sé si es una unidad, o es para la foto en un ministerio y se acabó. Ya sabe que yo no entro en ninguna crítica de política interna. Yo quiero reflejar lo que sí se ha dicho de la participación de las fuerzas españolas, que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, luchando contra la barbarie, contra la violencia, luchando contra el salvajismo de estos terroristas en muchas partes del mundo. Y quiero reflejar efectivamente estas 2.750 efectivos que tenemos actualmente desplegados en prácticamente todos los continentes. Nos supone a España un esfuerzo económico enorme. Y lamentablemente la población no lo conoce en toda su intensidad. Hemos de tener en cuenta que no solamente son los 3.000, casi 3.000 soldados que tenemos, es todo el sistema logístico, tanto en zona como en territorio nacional, que hay detrás. Y esto para nosotros es un esfuerzo enorme. Y si me permite solamente una cosita, Isabel, piense que nuestro presupuesto de defensa es 9 veces inferior al de Francia. La OTAN recomienda a sus países no gastar menos del 2% del PIB en defensa. Francia gasta el 2,2, 42.000 millones de euros anuales. En España, actualmente, estamos gastando, con respecto al PIB, el 0,53. ¡Qué barbaridad! Piense el y esfuerzo... hay alguno que quiere, Pedro Sánchez, usted no quiere entrar en eso, yo les voy a preguntar, inició su carrera estelar a la Moncloa cuando fue elegido secretario general, incluso diciendo que iba a suprimir el Ministerio de Defensa. Menos mal que luego reculó, porque ya no es el 0,2, sino que propuso suprimir ese ministerio. Yo, como le digo, en ese debate no puedo entrar, comprendo. Porque los militares, yo creo que el mejor servicio que hacemos a la democracia es no participando en política interna. Yo solamente lo veo como profesional. Y además quiero decir que, fíjense, yo quiero resaltar la calidad humana de las Fuerzas Armadas españolas. Sin duda. Que hemos participado desde hace 25 años en operaciones relacionadas con la paz y también apoyando al combate contra el terrorismo.
Casi 140.000 soldados españoles han participado, fíjese la cifra que le doy, han pasado durante estos 25 años en las distintas misiones y no ha habido el más mínimo incidente. Queridos, respetados y considerados por todas las poblaciones de todos los sitios. Y con respecto a la solución, hemos escuchado a la propia exministra de Defensa decir las bombas solo no son las... No, a las bombas no son la solución. Yo creo que nadie dice que sea solo la solución las bombas. Es una obviedad. Pero ¿hay que bombardear o hay que dejarles que crezcan? Actualmente, ¿qué hay que hacer? si se quiere frenar la expansión del Estado Islámico, evidentemente hay que adoptar una actitud militar. Evidentemente, eso tiene que ir en paralelo con otra serie de medidas diplomáticas, económicas y sociales, porque entre otras cosas lo que tenemos que ser capaces de restar el sustrato poblacional, el apoyo de la población que tiene actualmente el Estado Islámico. Da la sensación de que si el gobierno no anuncia de inmediato, hoy mismo, este mismo mediodía, que va a enviar más tropas de apoyo a Francia o relevar a Francia en las misiones en África, da la sensación de que España se está escabullendo en sus responsabilidades internacionales. Pero como hemos dicho al principio del programa, por ejemplo, en Mali somos el segundo país con más militares pisando el terreno. No es necesario poner bombas para luchar contra el terrorismo internacional. España está adiestrando ejércitos, adiestrando fuerzas de seguridad y, como usted decía antes, que me ha sorprendido mucho esa afirmación, se puede luchar también desde España en la lucha contra el terrorismo internacional. Ya no hace falta que un soldado vaya al lugar del conflicto, porque a lo mejor desde Madrid o desde Rota está haciendo una misión a lo mejor más importante, ¿no? Así es. A mí no me parece una obviedad que diga Carmen Chacón que además de la actuación militar tiene que haber otras actuaciones, porque muchas de las personas que nos ven no son expertos en geopolítica mundial y desconocen que aquello es un conflicto sin orden, con 40 facciones peleándose en Siria, con 4 ejércitos que se odian entre ellos, 3 que están colaborando contra uno, pero cuando acaben con ese uno van a empezar entre ellos. Luego, estas cosas hay que explicarlas y no está de más decir, sí, es verdad que es un conflicto militar que requiere la intervención porque están masacrando a la población, pero también es verdad que detrás hay mucho trabajo y que eso no hay que dejarlo de lado. Es decir, que el espectáculo de la guerra no nos haga perder de vista que detrás tiene que haber mucho trabajo menos vistoso, pero más necesario. A mí me preocupa, y preguntaría esto, me preocupa una cosa, detrás de las grandes palabras y de las grandes proclamas, que en una parte son necesarias, ¿cuál es el plan que hay? Porque yo todavía no veo cuál es el plan que hay para resolver ese problema. Más allá de decir, vamos a bombardear ahora, pero ¿cuál es el plan estratégico que todos esos 17 países, con Francia a la cabeza, ¿no? Que se ha puesto Hollande a la cabeza de este asunto? Es decir, veo dudas, veo reticencias, veo falta de planes concretos alrededor de qué es la solución que se va a plantear en ese problema. Y no nos olvidemos de que toda esa zona es un polvorín inmenso. Y Turquía, cuidadito con Turquía, porque Turquía también puede ser un polvorín a corto plazo. Y eso ya nos salpicaría de una manera brutal. Y yo lo que veo es que hay pocas decisiones estratégicas, ¿no? Porque, claro, bombardear ahora está muy bien, pero eso no lo va a solucionar. Mandar tropas más o menos también. Pero ¿cuál es el plan que hay? ¿Hay algún viso de resolver esto? Porque, claro... Que además, yo trabajé muy próxima a la ministra de Defensa y a la que fue ministra de Defensa y fue un periodo para mí, desde el punto de vista profesional, muy gratificante. Lo que quiero decir es que era una obviedad en el sentido, efectivamente, para nosotros, porque solo con el problema militar o con la solución militar no vamos a solucionar el problema jamás. Y no vemos otra cosa ahora. Además, este escenario es tremendamente complejo. Es probablemente donde se reúnen todos los posibles elementos de un conflicto, se reúnen aquí y en grado sumo. Es un problema ideológico, un problema religioso, un problema económico, de geopolítica regional y de geopolítica mundial. Con lo cual eso tenemos que entenderlo. Lo militar es una parte, y me atrevería a decir, una pequeña parte de la solución que hay que encontrar en su conjunto. Lo que pasa es que es cierto que en el momento actual, dada la expansión que estaba adquiriendo el Estado Islámico, no queda más remedio que de momento lo que se está haciendo, cercarle. Se le está presionando, sobre todo en aquellos puntos más estratégicos, y lo que se va a destruir es sus nodos principales, tanto de abastecimiento, que ya se está haciendo, se está sellando la frontera, por fin, la frontera entre Siria y Turquía, se le está destruyendo en los alrededores de Raqqa, donde había establecido la capital, los principales objetivos estratégicos, sus principales defensas, y al mismo tiempo, ahora mismo, los kurdos están avanzando desde el norte y están cortando, están dividiendo ya el frente, lo que se pretende dividirlo entre Siria e Irak, para compartimentarles y que sea más fácil el abordarles desde el punto de vista militar. Pero efectivamente, ahí hay una población muy importante, de casi 8 millones de sunís, que en gran medida,
le ha apoyado al Estado Islámico, que en gran medida tienen más ventajas actualmente que las que tenían en los regímenes de Maliki en Irak, incluso de Al-Assad en Siria, y no va a ser fácil. Por eso decía, tenemos que restarle ese sustrato popular, y ese sustrato popular hay que hacerlo a través de medidas sociales y económicas. Por supuesto, pero no significa que ahora mismo haya que actuar de momento militarmente, sobre todo para impedir su expansión. Pero necesitamos un plan global, porque no solo una respuesta inmediata, necesitamos un plan global. Pero además del plan global a largo, habrá que hacer algo a corto, digo yo. Es que no se puede mirar para otro lado, es que no vale decir... Yo no digo que haya que mirar, es que me defiendan otros. Yo sí creo que lo que dijo la ministra es una obviedad. España, en las misiones militares que ha hecho, ha repartido unas 100.000 veces más galletas que balas. Me refiero a Afganistán o Irak. En el caso de Irak pueden ser millones de galletas más que balazos. Apenas repartió balazos y fue una operación militar. Es decir, que la parte política está siempre presente en estas cosas. Ahora, no hay ninguna solución ni de tipo social, ni de tipo político, ni de ningún tipo, si antes no hay un pelotón de soldados que te garantiza la seguridad. Eso es muy difícil de que lo entienda la población española, que no tiene ninguna experiencia de guerra, ninguna experiencia militar desde hace 3 generaciones. Es difícil que lo entienda, pero sin la seguridad que te da la operación militar previa, no hay maestros que enseñen a nadie. Perdóname, Alfonso, no hay enfermeras que pongan inyecciones. Han sacado un nuevo vídeo los terroristas del Daesh o del ISIS, o llamarlo, y ahí ven que amenazan a todos los países, fíjense, que están en la zona. Aquí quien se ponga de perfil que no piensa que no le ven, porque van a ver ese vídeo que lo han sacado ayer de nuevo estos propagandistas del terror, donde amenazan a todos los países y se creen que no está España. Jaja, está España, está la bandera de España y estamos exactamente igual de amenazados, porque España obviamente está luchando contra el terrorismo yihadista, aunque no se haya querido contar, y no es nuevo, o no se haya ni siquiera mencionado a lo largo de estos años, porque la labor que vienen haciendo los militares es una labor pues que no se trata prácticamente en este Parlamento. Tienes razón, Gordon. Ahí vamos a ver la bandera de España, la amenaza. No puedes ir a ninguna operación militar si no tienes perfectamente definido a qué vas, por cuánto tiempo y qué vas a hacer allí. Entonces, cuando se dice intervención militar y todo esto que dicen los cursis de botas sobre el terreno y esas pendejadas, tienes que tener presente que si quieres que haya maestros que no les laven el cerebro en el sentido de que terroristas a los niños, tienes que tener soldados sobre el terreno 25 años. ¿Estamos dispuestos a eso, sí o no? Como no estamos dispuestos a eso, sí que hay un plan, y todo indica que los movimientos que ha hecho Hollande en los últimos días coinciden con las tesis de Putin y de los rusos. Y el plan es muy sencillo, es decir, parten del análisis de los rusos de que esos países se debatían entre 2 extremos, que era los autócratas, por no llamarles dictadores o sátrapas, y el caos. Si tú eliminas los autócratas, tienes el caos. Entonces la solución va a ir por el lado de apoyar en la zona regímenes duros. Quiero solamente llamar la atención al hecho, a lo complicado que es esta, terrible es que te maten en Bataclan a tus hijos. A ver, escuchadme un segundo porque quiero concluir y quiero despedir al coronel Baños. Oye, por favor, Jordi, podemos contratarlos para que lleven a nuestros niños al colegio. Oye, por favor, ¿me podéis hacer caso, que estamos fuera de tiempo? Quiero despedir al coronel Baños, os lo pido por favor, vamos, no sé si os cuesta mucho. El Estado Islámico ha matado a una joven austriaca que se incorporó a sus filas, me gustaría que la viéramos, una jovencísima de 17 años que dejó una nota en su casa, encima con una vida, sus padres huyendo de la guerra de Bosnia, se instalan en Austria, y esta chica guapísima que se llama Samra Kesinovic, a los 17 años les dejó una nota el año pasado a sus padres diciendo: no nos busquéis, serviremos a Dios y moriremos por él. No sabía lo pronto que iba a morir, y además después de haber sido violada, apaleada, la mataron a martillazos y ha tenido un hijo. Ahí la tienen ustedes, de islamista, la vemos primero ahí con armas y luego con el burka. Es tan complicadísima esta lucha contra este terrorismo, que los tenemos aquí dentro y convirtiéndose personas que nunca pensaría uno que iban a dar el paso a esta atrocidad. ¿Y de qué manera lo ha pagado caro esta pobre chica? Pues efectivamente, lo primero es volver otra vez a lo que decía antes, de esa guerra de las narrativas. Ellos, con esos vídeos propagandísticos que muchas veces difundimos en exceso, y precisamente lo que había que difundir en noticias como estas, de cómo utilizan a estas pobres chicas, que cada vez además son más jóvenes, y es cierto que cada vez se están uniendo en proporción al número de todas las personas que van, cada vez son más número de chicas, y es una pena lo que hacen con ellas. En la inmensísima mayoría de los casos vuelven
absolutamente desilusionadas, traumatizadas, cuando no casi irrecuperables desde el punto de vista mental, y lamentablemente cuando no las violadas y en este caso castigada con la pena capital por quienes ella se entregó en sus brazos directamente, estos terroristas, y la han matado directamente a martillazos. Este es el ejemplo de las chicas que son reclutadas para el terrorismo yihadista. Gracias, coronel Baños. Quiero avanzar otro tema que me parece gravísimo, está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, pero nos afecta, y de qué manera, porque me refiero al asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz hace 24 horas en Venezuela, que hay una campaña brutal a las elecciones en el Parlamento venezolano, y resulta que, fíjense ustedes, Nicolás Maduro ya ha amenazado directamente que si pierde esas elecciones, que van a ser el 6 de diciembre, va a haber de todo, porque ha dicho textualmente que defenderán la revolución como sean. Bueno, pues como sea es primero ya el asesinato, no el encarcelamiento con pruebas falsas de los líderes de la oposición al régimen chavista, no, ahora ya los matan a balazos. Vean a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, diciendo lo que ayer expuso, que pone los pelos de punta. Y aquí los de Podemos, ese partido que antes de serlo se financió directamente de este régimen, calladitos, sin condenarlo, véanlo. La candidata Rumi Olivo iba a comenzar a cantar una canción, yo estaba al lado de ella, y en ese momento se escucharon muy cerca una ráfaga de 10 tiros. Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes, en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? El doble atentado que vivimos representa el Estado terrorista de Nicolás Maduro. Y responsabilizo directamente a Nicolás Maduro. Directamente a Nicolás Maduro. Directamente a Nicolás Maduro. Pues ¿saben ustedes lo que ha dicho Nicolás Maduro? Véanlo. El ministro del Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajuste de cuentas de grupos rivales dedicados a situaciones criminales irregulares. Ya basta de que esta derecha trate de enlodar al pueblo chavista y bolivariano, que es un pueblo honesto, trabajador, humilde. Convirtámonos todos y todas en los vigilantes de la paz, en los garantes de la paz de nuestra Venezuela amada. Pues ¿quieren ver a su jefe de campaña? No tiene desperdicio, se llama Jorge Rodríguez y dice que este pobre opositor asesinado a tiros lo que era es el último integrante de una banda criminal, y se ha quedado tan ancho, véanlo. Era el último integrante de una banda criminal dedicada a la extorsión, dedicada al sicariato, dedicada al abigeato y dedicada al secuestro en el estado Guárico, una banda denominada Los Plateados. Tremendo, ¿eh? Ya les digo que Maduro lo que ha dicho es que si pierde las elecciones, Venezuela vivirá una de las etapas más turbias de su historia y el gobierno tendrá que defender la revolución. ¿Cómo interpretáis esto? Y ¿cómo interpretáis que Podemos aquí, que todo el mundo estamos esperando que lo condene, como lo condenó ayer este asesinato el presidente del gobierno, a estas horas siga sin decir nada? Pues Víctor. es un silencio atronador, Isabel, porque efectivamente ellos son dirigentes políticos, se presentan ya a unas elecciones generales, tienen responsabilidades institucionales ya en España y todos los partidos democráticos ayer, sobre todo los dos más importantes, PP y PSOE, han hecho condenas de este asesinato. Yo después de lo de Leopoldo López pues ya me creo cualquier cosa. Un líder opositor que ha sido juzgado, condenado y encarcelado de la manera que lo ha sido, que el fiscal que presentó las pruebas se ha tenido que ir al extranjero a denunciar que era todo el proceso una falsedad, pues eso es un país sin garantías. Está huido y claro, oculto para que no lo maten, ¿eh? Porque sí, está oculto. Yo os pregunto, desde España decís, hay quien dice que pesaos y pidiendo que lo condene Podemos y sus dirigentes, pero es que Podemos ha dicho cosas, sus dirigentes, como estas, de Nicolás Maduro, del propio Chávez, cuando ya sabemos el régimen de terror y la situación en la que han
envuelto a Venezuela, una carestía absoluta de alimentos, una situación verdaderamente grave, atentados contra la libertad de prensa, contra la oposición, y ellos diciendo estas cosas. Que por el hecho de que no te guste quién es el presidente de Venezuela, digas que en Venezuela hay una dictadura, cuando hay pluralismo político, cuando hay otras opciones electorales que ganan elecciones. Lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Incluido en Europa, muy golpeada por las políticas neoliberales, que está preguntándole a Venezuela, cuéntenos cómo están haciendo, porque tenemos que aprender del sur. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. El presidente Chávez puede desaparecer físicamente, pero su tarea queda aquí. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Y fíjate, y cuando duda este gobierno, tiene un faro al decir, bueno, ¿qué haría en mi lugar el presidente Chávez? Y eso da bastante luz. Bueno, pues ese monedero que ha ensuciado y de qué manera la campaña electoral en España, siguiendo las instrucciones que le daba al propio Chávez de desacreditemos a la oposición, manchemos su imagen ante los ciudadanos, pues fíjense lo que ha hecho en España. Vamos a ver otra vez de qué manera insinuaba que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, se mete drogas. Ayer Rivera le noté, o antes de ayer le noté como sobreexcitado. Sí, le noté así como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado. Y es que no vamos a ser de tiro largo. No, que aparte nos están grabando. Creo que cuando dijo Josep Oliu, ¿no? el presidente del Banco Sabadell, dijo, necesitamos un Podemos de derechas, y dijo Rivera, ¡yo! ¿No? Alfonso, terrible, ¿eh? Rivera ya ha dicho que se va a querellar por calumnias. El que estaba con él hacía mientras tanto el gesto. Y que no ha tomado nunca droga ni que tomará. Pero vamos a ver, es decir, primero una cosa que se nos ha pasado de antes porque vamos aquí al trote, ¿no? Ha utilizado una palabra el ministro Rodríguez, que a mí me ha llamado la atención, que era vigiato, que no se usa en español, que es robo de ganado. O sea, acusa al líder de la oposición, que no tiene nada que ver con el ganado, al asesinado, de robar vacas. Es decir, es de lo que le ha acusado. Es decir, yo sé que la gente no lo entiende, el abigeato es el hurto de ganado. Dicho esto, mientras él decía eso, primero, ¿dónde se hacía el acto ese en el que aparece Monedero acusando o insinuando que Rivera se droga? Se hace en un sitio, en una revista que dirige a alguien que fue condenado por colaborador con ETA, que es un abogado habitual, es el abogado habitual de varios de los que están en Podemos dentro y fuera, y que tiene una revista que se llama Mongolia. Es un tipo que fue condenado a 8 años de cárcel, bueno, cumplió 8 años de cárcel. Fue condenado a 14 años, 7 meses y un día, creo recordar. Pero tú sabes eso casi mejor que yo, que se llama, ni me acuerdo del nombre. Yo tampoco, por si acaso. Por si acaso, sí. Y esto es la libertad de expresión que hay en España. Se hace la expresión, se hace el gesto una vez, y otro de los que hay en el acto, si lo ves, hace esa cosa de cortarla, como si cortasen eso que vemos tantas veces en las películas. Sí, con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito, ese tipo de cosas. Hay una teoría sobre esto, Alfonso, que me la han pasado por Twitter, y es un libro que escribió un profesor, un exfuncionario de Cuba, y le llamó el otro paredón asesinatos de reputación, y sostiene que el asesinato de reputación, que es lo que está haciendo Monedero con Rivera, es un proceso deliberado y sostenido dirigido a destruir la credibilidad y la reputación de una persona, institución, grupo social o nación. Se formulan acusaciones falsas, se fomentan rumores y se manipulan informaciones. Es decir, hay una teoría sobre lo que ha hecho o lo que está empezando a hacer Monedero con respecto a Albert Rivera, ¿no? Que hemos publicado aquí hace un año de ellos asesorando al régimen de Venezuela cómo desacreditar a los líderes de la oposición. La condena, sí hay una cosa, decir, eso también lo dice el Partido Republicano, ¿no? Es muy difícil. Si tú acabas de renovar yo no creo que nadie tu acuerdo con Irán, con Hispan TV, para seguir con tu programa y sigues cobrando los $3.000 semanales que te dan los ayatolas de Irán vía su televisión, es muy difícil
o te costaría mucho condenar expresamente. Les pasa igual con el caso de Venezuela. No son los únicos, apuntamos siempre a Podemos, pero Izquierda Unida entraría en el juego. Y muchos de los partidos y muchos de los periféricos también entrarían en el juego, desde el bloque nacionalista gallego. O sea, que estás diciendo que Venezuela financia todos los partidos que hay en España. No, yo he dicho lo que he dicho. No, digo que estás diciendo eso. Yo no he dicho que financie. Yo sí sé que, primero, estoy absolutamente seguro que de cocaína tiene que saber muchísimo Monedero, porque pasó mucho tiempo en un país cuyos dirigentes, desde el presidente del Parlamento a los hijos y cuñados del actual presidente, se dedican al tráfico. O sea, tiene que saber muchísimo, bueno, por lo menos de primera mano y muy de cerca, tiene que saber. Uno. Dos, yo no digo que financie, yo lo que digo es que le dieron 450.000 euros, 500.000 dólares 425.000 euros por un trabajo que no hizo. Sí. Y que el dinero, si no salió de las arcas venezolanas del presupuesto, salió de la coca que venden en el Caribe. Pero salió de Venezuela sí o sí, se lo han reconocido. Supuestamente de varios, pero yo creo que de todas maneras, yo no creo que eso vaya a hacer ningún daño a Albert Rivera. Eso que ha hecho Monedero, que me parece totalmente. Creo que si todos nos ahorramos, y si en estas elecciones todo el mundo se ahorra este tipo de actitudes por todos los lados. Bueno, no solo se insulta en un lugar, se insulta en muchos sitios. Yo creo que hay muchos sitios donde se insulta a la gente. No, yo creo, hombre, no nos vamos a poner a repasar. Pero claro. Lo que ha hecho Monedero me parece fuera de lugar, y además creo que ni afecta a la imagen de Rivera, ni va a tener ninguna consecuencia, y es una cosa que se mete en la campaña electoral que creo que es penosa, porque lo que tenemos que discutir en la campaña electoral es qué va a pasar con este país, qué planes hay, y no estamos discutiendo de casi nada, porque últimamente solo discutimos del tema del yihadismo y solo discutimos de Cataluña, y el resto no existe. Si ahora encima discutimos sobre si Albert Rivera se droga o no, pues vaya tela. Dejadme preguntar, porque yo no entro ahí. Discutimos sobre un crimen en Venezuela y discutimos sobre el comportamiento del fundador de Venezuela. Alfonso, yo no voy a entrar porque no me parece, ¿ves? No discutimos sobre si se droga o no. Yo no pongo en tela de juicio que se drogue. A mí me parece que no sirve para nada. Es que me parece un intento de asesinato de lo que es su reputación, como bien ha traído Víctor, y quiero preguntarle a Javier Gallego, que es sociólogo y asesor de comunicación, porque el calumnia que algo queda es precisamente por eso. Ese gestito y esa insinuación que bien hace Albert Rivera responderle, ¿le da rédito a Podemos o no? Me da igual, pero el calumnia que algo queda tiene esa función y hará que gentes del ámbito de estos que quieren ver este tipo de cosas digan, claro, míralo, No, yo creo que ahí estaban todos aplaudiendo, totalmente en perjuicio del propio Podemos. Cada vez que Monedero habla últimamente, ahora que quieren revestirse de voto moderado, de más centrado, que hacen fichajes para precisamente tener una careta distinta, va en perjuicio clarísimamente de Podemos. Cada vez que Monedero, vamos a decir que habla, por no decir otra cosa. Es que yo creo que precisamente es lo que iba a decir. Digo, en vez de hablar de Venezuela, que me parece que es un tema importante, estamos hablando de Monedero, que es un excéntrico. Es un excéntrico, me refiero, aparte de por su comportamiento, porque en su partido lo han colocado fuera, es decir, fuera del centro. Además, es excéntrico a Podemos, ¿vale? Y en su propio partido lo han colocado fuera pues porque perjudica más que ayuda, ¿no? Entonces yo de Monedero voy a pasar palabra. Lo de Venezuela, ha dicho Pablo Iglesias una cosa que le suena muy bien, ¿no? Dice, Venezuela es una democracia, hay pluralismo y hay elecciones. Bien, es una democracia formal, pero en la realidad no es una democracia porque la división de poderes hace tiempo que se ha perdido, porque se persigue a la oposición, en fin, porque hay una serie de cosas que la democracia no es solo el acto formal de ir a las urnas, sino unas garantías alrededor que en Venezuela se han perdido. Y eso no lo puede discutir Podemos ni lo puede discutir nadie que quiera hacer un debate serio político en España, ¿no? Y por eso ahora últimamente Podemos no habla de Venezuela, porque todos los cortes que habéis sacado, si te das cuenta, son antiguos. Sí. Porque ellos han decidido disfrazarse, Lo que pasa es que en este mundo es imposible disfrazarte porque queda todo grabado y te sacan las cosas. Es que en este mundo, fíjate, porque no hemos tenido tiempo de sacar todo eso, pero no es que se disfracen, es que cuando se les ha preguntado, porque la prensa les sigue preguntando, ellos dicen, no, está muy lejos, y es que está muy lejos Venezuela. Pero no defienden al comandante Chávez. Quiero que veamos, y le voy a preguntar a Javier, cómo Podemos en Navarra, que por cierto hoy se está votando, y esto sí es grave, hoy está en el Parlamento Foral Navarro, los podemitas, sus socios y Uxue Barcos, ahí están votando el derecho
derecho a decidir de Navarra. Los primos hermanos de Artur Mas de Black Friday, que ofrece 3×4, ahí están ahora en Navarra, todos juntos para seguir la estela rupturista de salirse de España y votándolo esta misma mañana. Quiero que vean a la representante de Podemos allí, que se llama Laura Pérez Ruano, portavoz de Podemos en Navarra, lo bien dotada de documentación y solidez intelectual que está esta mujer. Véanla. Bueno, la propia ley establece una serie de requisitos, condiciones, un bucle jurídico que hace, primero diciendo que es el adquirente de la transmisión, en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente el que ha de ser, que me estoy liando, que no entiendo mi propia letra. La ley dice que en las transmisiones a título oneroso, pues no, se le aplica el tiempo que se la ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente. Está como que no lo pilla, vamos. Transmitente no existe. Javier, pero esto que nos podemos reír un rato de esta Laura... ¿Sabes lo que quería decir? ¿Sabes lo que tenía que decir? Que cuando vendes una casa, el que compra es el que paga los impuestos. ¿Hablaba de eso? Es solo eso. Es decir, que en las operaciones de compraventa de un inmueble, el que compra, el adquirente de este mendrugo, el que compra es el que le toca pagarle a Hacienda. Punto. Sí, pero podemos reír las tasas. Pero, pero solo eso, pero es que no le entró en la cabeza. Es lo que ha llegado a las instituciones. Este nivel es lo que ha llegado a las instituciones. Y gobierna, porque gobierna sus barcos. Solo tenía que decir eso. Y entre estas risas que podemos echar todo lo que queramos, viendo el nivel, lo que quiero que hay de cuestión de fondo es que ya han votado que el próximo 3 de diciembre, que es el Día de Navarra, se excluya por primera vez en el Día de Navarra el himno nacional. Claro, es que... Acaban de votarlo y que son los socios, los amigos, la Podemita de Uxue Barcos, con Bildu y todos estos, que es el camino y la hoja de ruta que van a seguir. Por cierto, podemos ver a Artur Mas, que está siendo viral, y me comentas en las redes sociales esta imagen de Artur Mas que se ha hecho de las CUP, cómo les está pidiendo ser presidente a toda costa. Última hora, esto nos llegaba. Esto es para echar unas risas, ¿eh? Aquí está ya de las CUP, ¿no? Con el flequillo y los pendientes a ver si en la asamblea del domingo de las CUP pues consigue ser su presidente. Javier. Al ritmo que va, todo es posible, ¿no? Para llegar a ser presidente. Volviendo a lo que decías de Podemos, primero, el descalabro que han tenido en la proyección de voto que auguraban las encuestas hace meses y que algunos ya decíamos que estaban sobrevalorados y que conforme pasara el tiempo irían decayendo, como es lo que ha pasado, se debe primero al fondo que hay detrás de estas políticas, por ejemplo, que están sucediendo en Navarra y en otros sitios, pero sobre todo también a las formas. Esas formas que hemos visto, empezando por la de Monedero. España es un país que electoralmente, desde el punto de vista comunicativo, siempre ha respetado mucho la vida privada de los candidatos. No ha sido un motivo nunca, cosa que no pasa en otros países anglosajones, por ejemplo. En cambio, meterse con la vida privada, con el honor de un candidato, de cualquier candidato, va siempre en demérito del que lo diga, que es lo que le ha pasado ahora a Monedero. Esas palabras de Monedero son resto de votos seguro. Y las actitudes, por ejemplo, la poca entidad política profesional y personal de esta portavoz, pues lo mismo. Simplemente esas formas pues demuestran que vaya tropa, como dijo aquel. Vaya tropa, pero vaya tropa que ya se quita el himno de España en el Día de la Comunidad de Navarra. Claro, luego el fondo Comunidad de la política española, también, donde la política y hoy votan el derecho a decidir. Esto del pelo así y todos los aros y todas las risas que nos pueda dar, ahí llevan su hoja de ruta y, como decía el coronel Baños, el problema no es solo Cataluña, es lo que viene detrás. Y eso que ellos disponen de un régimen, el régimen foral, que le da una cantidad de privilegios que igual de estas cosas de las que deberíamos de discutir en España, de la financiación autonómica y de los que tienen unos privilegios y los que reclaman más. Quiero decir que igual serían los que mejor no deberían menearlo. Y ahí los tienes. En fin, yo creo que el mal ejemplo de Mas, efectivamente, y la inacción de los últimos años dejándoles hacer hasta que hemos llegado a este callejón sin salida, pues hace que otros digan, oye, si les ha ido bien allí, ¿por qué no nos va a ir bien aquí? Oye, pero ¿y qué pensáis, Jordi? ¿A ti esto que estamos viendo del nivel de Podemos? Cosas. No, el nivel de la portavoz de Podemos pues y habrá de lo que todo, están pero haciendo... vamos, yo te puedo asegurar
no sé en dónde he hablado de esto, pero no es una excepción en la clase política de nuestro país que haya gente que a veces, en fin, tenga un determinado nivel y meta la pata, etcétera, etcétera. Desgraciadamente no lo es. Yo creo que hay que ser exigente en todos los sentidos, no solamente con Podemos, sino con todos los demás. Y todos los demás también pasan. Y yo creo que en Podemos hay gente muy preparada también, que tiene mucho nivel. Pero fíjate, no le preguntaban. En estos momentos, Alfonso, pero no le preguntaban al vamos albur. en directo. Vamos pero es que no le preguntaban al albur, no le decían de repente, oye, ¿cuáles son los principales ríos de Siberia? Y no lo sabes. Sobre eso. Era un tema que ella había preparado, una ley que ellos habían aprobado. Y lo tenía escrito. Y lo llevaba escrito. No se lo había preparado, lo cual es ¿Cómo que no lo había preparado? No lo había preparado porque no era capaz de leerlo bien. Ella la que había aprobado. Eso es una irresponsabilidad. Se acababa de aprobar la norma. Era una rueda de prensa convocada por ellos para explicar la norma que acababa. No se la había preparado. Dejadme irnos en directo a un debate que se está produciendo ahora, un cara a cara entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, porque estamos en los debates. Aquí vamos a dar uno el próximo lunes. Escuchen lo que se está diciendo ahora. En riesgo de pobreza severa. Para responder a eso hay que ingresar más. Bueno, yo básicamente lo que querría... Yo creo que es evidente que estamos ante dos modelos. Uno que propone cosas para solucionar las cosas y otro que hace diagnósticos y gasta dinero que no tenemos. Yo propongo generar riqueza, reactivar la economía, que los emprendedores tengan facilidades, crear líneas de crédito para pymes y autónomos, ayudar al I+D+I para que nuestras pequeñas empresas sean grandes empresas y con eso recaudar más dinero para poder pagar todo eso. Pero es que yo no puedo prometer dinero en un país que tiene 1 billón de deuda, en un país que tiene a 7 millones en el paro y no hacer nada, 7 millones de personas trabajando que no llegan a final de mes. Bueno, pues este es un debate que se está produciendo ahora mismo en directo en la Universidad Carlos III, cara a cara. Pablo Iglesias no le ha dicho nada hasta donde yo sé. Pablo Iglesias sobre Albert Rivera a Pablo Iglesias sobre esa acusación terrible, flagrante y calumniosa de Monedero, sobre esa acusación que ya ha anunciado el propio Rivera que le va a llevar a los tribunales, y es un debate que, como les digo, se está produciendo ahora mismo en la universidad, donde, por cierto, han emitido un vídeo sobre todos los políticos, los contendientes, y en el momento de salir Mariano Rajoy se ha producido un abucheo general ahí, y quiero preguntarle a Javier Gallego sobre esta cuestión de los debates, de los tan traídos y llevados debates. Y lo que vamos a hablar. Los debates y los no debates. Sí, en principio, hablando de esto, es un debate... visualmente ya se ve así, universitario, en un ambiente universitario. Si os fijáis, Albert Rivera se ha acercado estéticamente, se ha remangado la camisa, se ha quitado la americana, tiene la camisa blanca, es decir, se ha acercado a Pablo Iglesias. Tienen los dos el mismo look. Sí. Eso está buscado, evidentemente, por el público al que se dirigen. ¿Os imagináis ahí al presidente del Gobierno de España participando en ese debate? No tiene lógica para los que critican que no asista a este tipo de debates. Es un debate entre dos partidos emergentes, con líderes muy jóvenes que se dediquen a un público universitario. Claro, Rivera. No, pero es territorio comanche para Rivera. La universidad. Me imagino, ahora hemos visto Primera cuestión, yo creo que es estupendo que haya ese debate y que debería haber muchos más y que tiene que haber debates entre los líderes políticos de todos los tipos. Y yo creo que eso es sanísimo y deberíamos de estimularlo, y más como periodistas, más todavía, deberíamos estimular que haya debates en todos los sitios y en todo el mundo, porque es que si no... Y estaban discutiendo de una cosa interesante, ¿qué propone cada uno? A mí me parece muy interesante, de eso tenemos que discutir y hablar. Contigo, pero también la fiesta, porque mira, le están dando unos palos tremendos a Pedro Sánchez, y yo te he escuchado a ti, digo, no me gusta ir directamente, poner aquí a parir a Rajoy, porque era muy aburrido. Vamos a escuchar. Eso te lo oí decir a ti. Sí, pero... Dije, es que era muy aburrido. Yo nunca he dicho que haya sido aburrido. Yo me aburrido, que era un marmolillo. Nunca he dicho eso de cuando se ponen divertidos, os parece mal. Pero dejadme escuchar al presidente del Gobierno, que tengo otro invitado y quiero saludarle, pero antes vamos a ver al presidente del Gobierno, al hilo de estos debates, diciendo un mensaje que no sé si tiene unos destinatarios concretos, que me parece que sí, ahora se lo pregunto a Javier, pero antes déjenme darles una noticia. El próximo lunes no se pierdan ustedes 13TV, porque les vamos a dar en directo, les vamos a ofrecer en directo ese debate a 3 entre Iglesias, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pedro Sánchez. Lo organiza el diario El País y nosotros lo vamos a dar en directo, lo va a dar Alfredo Urdazi en directo, acompañado de los mejores analistas, y luego va a recoger el testigo Antonio Jiménez con el cascabel. Así que aquí en directo ese primer gran debate a 3 que se va a producir el próximo lunes a las 8:30. Me gustaría que veáis al presidente del Gobierno, que no va a ir a ese debate, que además el país no ha aceptado que fuera la vicepresidenta y que dejara la silla vacía. Quiero que vean lo que decía, algunas de las cosas que viene diciendo Mariano Rajoy.
Ni que le convenga a España hacer experimentos. Un partido no puede ser una persona o tres. Un partido no puede ser producto de tertulias de televisión, ni los dirigentes políticos tampoco. El nuestro es un partido que se ha creado desde la base, que ha trabajado duramente, que ha pasado momentos mejores y momentos peores, pero que tiene equipos preparados, que tiene programas, que sabe lo que hace y en el que se puede confiar. Bueno, pues aquí vende el presidente del Gobierno algo que piensa que no tienen los otros, que es experiencia de gestión, confianza, porque son... Ese va a ser el mensaje hasta y no el día 20. Están en los debates, también dijo ayer, y lo sacábamos aquí, lo dijo en la COPE, en el programa deportivo estelar de la COPE, de Manolo Lamas y compañía, dijo que él no puede estar, porque además de ir a debates o lo que sea, él tiene que trabajar porque es presidente del Gobierno, ¿no? A diferencia eso es una de excusa otros. muy pobre. Sí, puede presentar el fútbol. fútbol. Es una excusa pobre. Comentar el fútbol y no ir a debates muy es un pobre poquito... y muy lamentable, porque el presidente Obama discute y va a un debate y es el presidente de Estados Unidos que supone que tiene supuestamente pero en el caso del lunes, el domingo Rajoy está en la cumbre Unión Europea-Turquía en Bruselas y el lunes está en París con la cumbre del clima. Es decir, que es una excusa que a lo mejor puede ser mejorable, pero es real. No, pero sí es el presidente del gobierno de un país tiene una agenda internacional y nacional. El presidente del gobierno no puede debatir sobre el futuro de España, me parece lamentable. Se busca otro día. Con todos mis respetos para Mariano Rajoy, al que respeto mucho. Ese es un debate sobre los debates muy interesante. Desde el punto de vista electoral, ayer comentábamos que va a ser decisiva esta campaña, absolutamente decisiva, y los debates van a ser absolutamente decisivos. Y tiene unos pros y unos contras la no asistencia o asistencia a todos los debates. Yo estoy de acuerdo en que uno de los candidatos, el presidente del Gobierno, no puede ir a todos los debates. Bueno, aquí no estamos hablando de todos, hablamos de uno. Bueno, no de todos. Solo quiere debatir con Pedro Sánchez, no quiere hacer ningún debate con los otros. Ese es el error. Pedro debería debatir con los otros tres, debería. Correcto, yo también lo creo. Y se ha negado a hacerlo. Pues él sabrá las consecuencias. Con los cuatro. Tú planteas que debería debatir con los cuatro. Vamos a ver, tiene eligiendo el formato. Vamos a ver, pros y contras. Que eso dentro del Partido Popular también lo han valorado, evidentemente. Contras, pues son clarísimas. Le van a acusar de no querer dar la cara, de no asistir a los debates, de cómo alguien candidato presidente de gobierno no asiste a debatir con los otros candidatos. Evidentemente eso se sopesa, pero también tiene sus pros. Mariano Rajoy, que por cierto sí que sería también con cualquiera un buen contendiente porque en el momento cercano gana mucho, tiene unos recursos y unas habilidades dialécticas que no es, o sea, eso podría los pros que tú ves como crítica por no asistir, yo también lo veo lógico. La imagen del Partido Popular en este momento es su campaña España en serio, seriedad, estabilidad. El presidente de gobierno se distancia de sus contrincantes mucho más jóvenes, sin experiencia y surgidos de unos partidos emergentes que hace un año ni existían. Bueno, evidentemente hace 136 la años, focalización, pero la focalización, o sea, eso quedaría más en evidencia su adversario político o no, Víctor, eso es también muy opinable, porque desde el punto de vista de la comunicación le estás dando carta que a lo mejor no tiene de importancia pues a un Pablo Iglesias, por ejemplo. Pero con respecto a los electores y a los ciudadanos que apoyan o simpatizan con esas opciones políticas, ¿tú no crees que el presidente del gobierno debería ser más respetuoso e ir a debatir? Porque eso está en la sociedad. Si apoyan a esos partidos y hay intención de voto, es que tienen unas propuestas diferentes y tiene que debatirse, porque es que si no... Si me preguntara es que claro, el PP como asesor, pues no te digo lo que le recomendaría. Vamos a ver, pero yo sí sé lo que le recomendaría. Yo creo que iría y además creo que saldría fenomenal Mariano Rajoy, porque los debates parlamentarios no entiendo por qué no va, pero quiero presentar al gran cronista de la Villa de Madrid, porque viene al hilo de todo lo que estamos hablando, el gran cronista Ángel del Río, que compañero de la COPE. Ángel, bienvenido. Muy bien, bienvenidos todos, Isabel y amigos. Estoy asistiendo a este debate con sumo interés. Bueno, pues con sumo interés quiero que veas las imágenes, no sé si las has visto, de Tres Exclusiva ayer, en la que por sorpresa, después de un acto de los Sin Techo de Cáritas, vemos a la alcaldesa de Madrid, a la señora Carmena, despedirse y parece que se va a ir al metro, en realidad no va al metro, se está dejando y se va andando. Y nuestro cámara tiene la gran habilidad de seguirla a ver dónde va y resulta que hay una comitiva no de uno, sino de 3 coches oficiales, uno de los cuales está destinado a la señora alcaldesa. Los otros eran, claro, o sea, ninguno va en metro. Pero lleva un monovolumen que cabían todos, ¿eh? Estos que llegaron criticando a la casta, los coches oficiales, criticando absolutamente
todo, resulta que ahí tienen la comitiva de coches oficiales que les está esperando cuando creen que están a buen resguardo de la mirada de los periodistas, de los que ya se ha despedido hacía un ratito, y deja pasar un tiempo pensando, ahora ya no nos ven. Pues vaya, le hemos visto, Ángel. Bueno, se hizo la foto en el metro en los primeros días y a partir de ese momento yo creo que utiliza el medio de transporte más seguro para el alcalde. El alcalde de Madrid no puede viajar continuamente en metro, por mucha demagogia que pueda echarle. Antiguamente los periodistas preguntábamos al político que llegaba nuevo a un cargo si sabía cuál era el precio del billete del metro. Eso no se hace ahora, pero si lo preguntaba a la señora Carmena seguramente no lo sabía. Pero vamos, yo creo que, primero, una alcaldesa para moverse por Madrid tiene que mover. Ángel, el pase ese de la tercera edad. Oye, un recuerdo solamente... Que es usuaria de metro, lo es, ¿no? Lo era. Lo era. Y yo creo que todavía creo que lo sigue siendo a veces. Lo era siempre. Lo era Joaquín pero yo Leguina creo que cuando no. era presidente de la comunidad. Un recuerdo, quiero introduciros en el debate que la alcaldesa a los coches oficiales los llamó coches de incidencias. Dijo que no los iban a usar, que los iban a quitar, luego ya dijo que no. Los coches de incidencia, la incidencia de coger el coche una vez se acaba el acto oficial. Joaquín Leguina, siendo presidente de la comunidad, iba a trabajar a la Puerta del Sol todos los días en metro. Y no lo dijo nunca. ¿Quién? Joaquín Leguina. No lo dijo nunca. Esta señora, desde el primer momento, ha querido que la opinión pública entera se enterara de que utilizaba el transporte público. Muy bien, como difusión y promoción del transporte público está muy bien. Pero a mí me parece ineficaz que un alcalde, una alcaldesa de Madrid se mueva en transporte público. Pero tú lo citabas, Ángel, es demagogia, y veíamos, por ejemplo, el concejal Zapata, que insultó gravemente a las víctimas del terrorismo, luego pidió perdón, y a los judíos, en fin, como en una entrevista al periodista del Mundo se despide, le dice que va a no sé qué acto en taxi, y en la puerta el periodista se queda y le ve subiéndose a un coche oficial. El día que había la contaminación máxima en Madrid y prohibieron la circulación en el centro. El concejal Zapata, presidente de la Junta de Fuencarral del Pardo, que ha dicho que no va a cambiar el nombre de Plaza del Caudillo del Pardo. ¿Que no lo va a cambiar? Anda, pero si acaba... Hoy tenemos ya el primer callejero de Carmena. Vamos a ver, él ha dicho que no se va a cambiar. Han puesto la primera calle hoy, la primera plaza, ha dicho que no era la primera plaza yo no lo he oído, de Podemos en Madrid, de ahora Madrid, ya han cambiado el nombre. Bueno, no lo han cambiado porque no tenía nombre, y es una plaza que se llama ya la Plaza de las Brigadas Internacionales. Bueno, yo creo que es el gran tema de estos días que preocupa a todos los madrileños. Sí. No les preocupa el tráfico, ni el estado de la limpieza, ni la movilidad, ni el futuro urbanístico de Madrid y económico. Les preocupa el cambio de calles, que por otra parte ha sido un baile siempre en esta ciudad en el siglo XX. O sea, por ejemplo, la Plaza Mayor ha cambiado 5 veces de nombre, cambió la Plaza Mayor. Bueno, en función del régimen... Ya, pero perdóname. Y aparte que yo creo que el Ayuntamiento de Madrid y sus equipos de gobierno son lo suficientemente hábiles para poderse ocupar de lo importante y de lo que sea menos importante. Quiero decir, es importante para alguna gente. Porque si no, hay muchas veces que cuando propones cualquier debate, enseguida te sacan. No, es que como hay gente pasando hambre, aparca todos los debates porque lo fundamental. Bueno, pero no, es que no se pueden aparcar debates. El cambio de calle lleva un costo económico grandísimo. Sí, por eso hay que 50.000 euros, 200 calles. Exactamente, hay que hacerlo bien. Pero no tiene por qué cambiar 200. Pero hay algunas... Mira, perdóname, hay una cosa que está muy clara. ¿Tú crees que está bien que haya una plaza a Franco? Y la de Carlos que para las víctimas... ¿Tú crees que a las víctimas del franquismo, a la gente que fue asesinada, ¿tú crees que eso es honroso? ¿O es como Hitler? Oye, y el monumento a Calvo Sotelo, que se lo quieren quitar, asesinado por los republicanos. Se les pone números menos 2 calles. Main Street, que es la calle mayor, y se acabó. La quinta la ley, la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica. Dicen que internacionales, al que tenga el papá o el abuelo que le dieran en la checa lo suyo, a lo mejor no le hace gracia. Brigadas internacionales no es comparable. Hombre, a Franco. ¿Cómo que a Franco no es comparable? Oye, para nada. Para nada. No, pero ¿quién? Stalin es un dictador, Franco otro, por eso ninguno de los dos deben de tener una calle. Perdona, en este país en este país todavía hay 150.000 personas desaparecidas, víctimas del franquismo. A ver, escuchar a Ángel del Río. Las Brigadas tiene monumento en la universitaria. La ley de memoria histórica. Ninguno, pero si no hay problema con eso, ¿por qué con el general Yagüe? El argumento para cambiar el nombre de las calles. Porque debería ser juzgado como criminal de guerra. Por favor, podemos escuchar al general Yagüe, que está intentando fue un criminal de guerra. La ley de memoria histórica, que lo que pretende parece borrar la memoria histórica precisamente, la ley de memoria histórica parece que obliga, según ellos, a cambiar el nombre de ciertas calles. Yo no sé si la ley de memoria histórica obliga a que se quite la calle Sargento Barriga, que es un señor que fue asesinado
por intentar identificar unos cuantos delincuentes del año 1966, o en el 66 los asesinados o los héroes no existían porque vivía Franco. Esa se va a quitar. ¿Y las fiestas de los barrios, que ya no tienen nombres de santos? ¿También obliga la ley? La calle, por ejemplo, de Agustín de Fossat, la calle, el Cerro de los Ángeles, la Avenida de la Paz, la calle de Herrero Palacio, que fue un arquitecto municipal. Perdona, la ley dice lo siguiente: escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. O sea, esas son las calles que según la ley... No, yo no estoy hablando de lo que dice la ley. La ley habla de esas calles. Y, por ejemplo, que el general Yagüe esté en una calle, yo sí creo que es una ofensa a sus víctimas y el sargento a las Barriga familias de esas víctimas. Lo es, porque fue un criminal de guerra. ¿El sargento Barriga tiene que ver algo con el franquismo? No sé, no conozco al sargento Barriga. ¿Qué te parece? Un gran pacifista. Largo Caballero. ¿Te parece bien que esté Largo Caballero? Pero vamos a ver. Aquí quitamos unos. Es que Largo Caballero es un criminal de guerra, ¿no lo es? Hombre, tú mira cómo la sublevación, es que Partido Socialista. Es que no podéis igualar los dos bandos, porque aunque en guerra se cometieran barbaridades por ambas partes, que eso no lo va a discutir nadie, porque una guerra es bárbara en sí misma. No, lo que se dice es que había un régimen democrático para ese tiempo y la democracia que teníamos en España, pero democrático, y una sublevación militar. ¿Pero qué tiene que ver el régimen franquista fue un golpe de Estado y eso no se puede... el nombre de Puertos de los Leones que quieren cambiarlo ahora. No discuto Puerto de los Leones, estamos hablando de eso. No, es que sí, estamos hablando del Puerto de los Leones. Eso habrá que... Pero déjame preguntarle a Ángel sobre la polémica de Madrid, porque resulta que el Partido Socialista se ha quedado compuesto y sin novio, tenía firmado ya ir a saco a quitar las calles, y Podemos le ha acusado de electoralista, que vivir para ver, y le ha dicho que no, que lo aplaza a después de las elecciones, pero por si acaso ya ha puesto la plaza de brigadas internacionales. Lo aplaza después de las elecciones en un gesto electoralista por parte de Podemos, claramente. Y luego hay una cosa importante. En el año 1979, cuando se producen las primeras elecciones democráticas municipales, gana UCD en Madrid, pero gobierna Enrique Tierno con el PSOE, con el Partido Comunista. Entonces se lleva a cabo la primera criba del nombre de calles, pero se hace con un criterio: restituir el nombre anterior de esas calles que el franquismo había cambiado. Avenida José Antonio se llamaba Gran Vía, lo restituimos. Avenida El Generalísimo era Paseo de la Castellana, lo restituimos. El criterio era restituir nombres anteriores que el franquismo... Y déjame preguntarte sobre los barrios. Ahora no es eso. Es que nos quedamos sin tiempo. Hay calles que no tienen nombre anteriores. Por favor, déjame preguntarte sobre que ha quitado ya Carmena, a través de los distritos y los barrios, que ha quitado las fiestas con nombres de santos. Ya no son... ¿Esto cómo es? Desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, varios distritos celebraron fiestas, que eran fiestas de San no sé qué, San no sé cuántos. San Blas. La propaganda municipal, de los carteles, de los programas municipales, se eliminó el nombre de santo santo. Por ejemplo, fiestas de la Virgen del Pilar del distrito de Salamanca. Se cambió por fiestas populares de Salamanca. Bueno, yo me preguntaba... ¿Se ha cambiado ahora? Sí. Sí. Yo me pregunto, cuando llegue San Isidro, ¿van a ser fiestas populares de Madrid? De la Pradera. Y luego en la celebración de la patrona de Madrid, de la Almudena, que se cuestionaba sobre la alcaldesa iba a ir a la misa, incluso iba a hacer el voto de la villa a la patrona, que es un acto del año 1646 que tradicionalmente ha seguido. Hizo un discurso, un voto a la Virgen en la misa muy ortodoxo, muy equilibrado, con creo que el natural disgusto y problemas con Podemos, y que además un discurso que tuvo que cambiar a última hora porque creo que era laicista, más no poder, y un poco ofensivo. Yo creo que ahí se han dado cuenta. Por ejemplo, se ha celebrado en noviembre la romería de San Eugenio, que es en el Pardo. Bueno, pues los carteles municipales ya ponían romería de San Eugenio. Yo creo sobre que ahí... los Belenes, porque ¿cuál es el cambio final después de debate que iba a haber Belén en el ayuntamiento? En Barcelona ya hemos visto la que ha liado a Ada Colau. Se ha quedado en poner hoy se encienden las luces. Una vela a Dios y otra al diablo. Quiero decir, el Belén dentro del Palacio de Comunicaciones va a existir, pero pasa de los 50 metros a los 8 metros, cuando en el Palacio de Cibeles lo que sobra de ese espacio. No va a haber el Belén luminoso de la puerta... Que tuvo 40.000 visitas el año pasado, que se dice pronto. El argumento es que no hace falta hacer una cosa tan grandiosa, y entonces lo reduce a 8 metros. Pero no lo va a poner fiestas del solsticio de invierno. Pero es una cosa, la programación navideña presentada el otro día se introduce, aparte de la programación típica de la tradición católica navideña,
introduce un karaoke chino, introduce danzas griegas, y a mí que me cuentan qué tiene que ver el karaoke. Es como si en el año... en Madrid, en el programa de actores de Madrid, introduce karaoke chino y introduce también danzas griegas. A mí qué me importa. Es como si, yo no sé, en la celebración del Año Nuevo Chino se introdujera cantar villancicos, ¿no? También en Navidad se ponen pistas de patinaje que no sé qué tiene que ver con la Navidad, pero quiero decir que es que Madrid es muy grande y cabe todo. Es que se pone, con luces municipales. Vemos lo de hoy, este viernes negro que vamos a vivir hoy, fin de semana negro que vamos a vivir, de compras desmesuradas y tal, que también hemos adoptado pues de la noche a la mañana con un exitazo terrible. O el Halloween. Hay cosas que quizás que hemos adoptado frente a nuestras fiestas tradicionales. Para discutir hoy aquí, pero como sociólogo sí que dejar claro lo que tú has puesto de manifiesto al comienzo. España había pasado página de estos debates, no es un problema en este momento en la sociedad española, es algo que se había ya incluso olvidado y alguien hace unos años... Los que gobernaban no querían debatir de esto. Sociológicamente es lo que se ha olvidado. Durante 8 años en Madrid yo he pedido los cambios de calles en mi junta de distrito, luego no se había olvidado nada. 62% y aquí hay uno de ellos, no oye bien, porque aquí es que no me escuchan. Y un 90% no puede gastarse. Ya les digo, en la tienda en casa.es. Black Friday, gran noticia. Esa votación, esa encuesta que hacemos todos los días. Javier Gallego, aquí en este programa hacemos nuestra propia encuesta y les hemos preguntado hoy quién prefiere que gobierne España, si Rajoy o Sánchez. ¿Y qué pensáis vosotros? 71,9% dicen que Rajoy y hay un 29,9% que dice que Sánchez. Esa es la opinión de nuestra audiencia. Gracias por expresarla. Gracias Ángel del Río, Víctor, gracias Alfonso, Javier Gallego, gracias Martu y Jordi. Que seáis felices, que llega el fin de semana, menos pelea y más. Y ahora no se pierdan ustedes a María Pelayo y a Marian Viñas, porque empieza el día. Hasta el lunes.